A veces, los objetos más humildes, un abrigo, una flor, una carta sin firma, contienen más verdad que un juicio entero. Esta es una de esas historias donde el silencio grita y la justicia no se viste de toga, sino de memoria. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Era una de aquellas mañanas de marzo en las que Londres parece suspender el aliento bajo un velo de niebla, y los sonidos, incluso los más cotidianos, adquieren una cualidad amortiguada, como si la ciudad dudara de sí misma. Me encontraba leyendo el Times en la sala del 221B de Baker Street, mientras Holmes, recostado en su butaca favorita, meditaba en silencio con la mirada extraviada en los jirones de humo de su pipa. Fue entonces cuando levantó de súbito la cabeza y se acercó sin prisa, pero con clara intención, a la ventana. «Watson», dijo, con esa gravedad pausada que presagiaba algo más que una observación trivial. «¿Ve usted aquella figura junto al farol?» Me aproximé y, en efecto, distinguí en el umbral de la acera de enfrente a un hombre de mediana estatura, envuelto en un abrigo azul raído, cuyo largo borde tocaba casi el suelo. Estaba de pie, inmóvil, la cabeza baja, como ajeno al mundo que lo rodeaba. No pedía limosna. No miraba a nadie. No pronunciaba palabra. Parecía no esperar nada. Y sin embargo, ahí seguía. Durante casi 2 horas. Y doy fe exacta del tiempo, pues consulté el reloj al notar su quietud ininterrumpida. El desconocido no alteró su postura ni un ápice. Holmes observaba con creciente atención, y aunque no formuló deducción alguna en voz alta, advertí en sus cejas fruncidas y su silencio calculado que aquella figura detenida contenía, para su mente despierta, un interrogante más elocuente que 100 palabras. «Interesante», murmuró, casi para sí. «Muy interesante». Nada más dijo, pero su interés, como yo bien sabía, no se encendía sin razón. Durante la siguiente hora, Holmes mantuvo su posición junto a la ventana con una perseverancia que rara vez aplicaba a algo que no considerara digno de su intelecto. Su atención no era casual ni ociosa. Estudiaba al sujeto como quien descifra un manuscrito antiguo, no tanto por lo que mostraba, sino por lo que deliberadamente parecía omitir. «Note, Watson», dijo sin apartar la mirada, «la forma en que distribuye su peso. No es la de un hombre abatido ni enfermo, tampoco la de un simple indigente habituado a la intemperie. Su columna permanece recta, sus hombros ligeramente elevados. ¿Qué deduce usted de eso? Tal vez disciplina o un hábito adquirido en alguna forma de servicio, militar o doméstico. Aventuré, algo inseguro de mi hipótesis. Agradable sorpresa, amigo mío», respondió con un leve destello de aprobación en la voz. «Pero hay más. Observe cómo no gira el rostro hacia los coches, ni hacia los viandantes, ni siquiera hacia los perros que le olfatean al pasar. Su atención está orientada únicamente hacia este edificio». Dicho aquello, el silencio se hizo más denso. La figura continuaba inmutable, desafiando la lógica de su contexto. No era un pedigüeño, pues no extendía la mano ni emitía súplica. No era un espía, pues su exposición era absoluta. Y sin embargo, su quietud transmitía una intención precisa, como si su sola presencia fuese una señal, dirigida, quizás, a uno de nosotros. «No está allí por azar», concluyó Holmes. «Nos mira sin mirar. Y, más inquietante aún, nos espera». Aquel comportamiento tan peculiar me intrigó de tal manera que, incapaz de resistir la curiosidad que me atenazaba, tomé mi sombrero y descendí las escaleras decidido a abordar al misterioso personaje. Holmes no trató de disuadirme, aunque percibí en su mirada una sombra de advertencia, más analítica que temerosa. Crucé la calle con paso firme, sujetando entre los dedos una moneda de plata, dispuesto a ofrecerle ayuda.
o al menos establecer contacto. El hombre, sin embargo, no alteró en absoluto su postura al aproximarme. Sus ojos, de un gris pálido casi translúcido, me contemplaron por una fracción de segundo, pero su expresión carecía por completo de súplica, sospecha o interés. Era el rostro de quien no espera ser reconocido, ni salvado. Le tendí la moneda con gesto amistoso, pronunciando unas palabras de cortesía. «Buen hombre, ¿necesita usted algo que pueda aliviarle esta jornada?» La respuesta fue una simple inclinación de cabeza, ni sumisa ni despectiva, pero tan mesurada y serena que me dejó desconcertado. No habló, no tendió la mano, no miró la moneda. Solo negó con una leve sacudida y volvió a su quietud anterior, como si mi presencia fuese una distracción secundaria respecto a una tarea invisible que lo retenía allí. Regresé a Baker Street, algo confundido. «Rechazó mi ayuda», dije a Holmes, no por orgullo, sino como quien no la necesita, o no tiene derecho a aceptarla. Holmes asintió lentamente, con una expresión que no sabría calificar sino de inquieta fascinación. El juego, Watson, ha comenzado, y aún no sabemos qué papel jugamos en él. Mientras el día avanzaba lentamente hacia su confusa tarde londinense, el hombre del abrigo azul continuaba en la misma postura casi hierática, como si ni el tiempo ni el bullicio cambiante de la calle tuvieran poder sobre él. Yo había tomado asiento nuevamente junto a la ventana, acompañado por Holmes, quien sostenía entre los dedos su pipa apagada, no por olvido, sino por concentración. Sus ojos seguían clavados en la figura como si intentara penetrar, no ya su apariencia externa, sino la arquitectura invisible de su intención. «¿Qué opina usted de su vestimenta, Watson?», preguntó de pronto, rompiendo el silencio como un escalpelo parte la piel. «No me refiero a su estado, que a simple vista parece lamentable, sino a su origen». Examiné el abrigo con renovada atención. Era ciertamente largo y pesado, de paño grueso, aunque deshilachado en los puños y en el bajo. El azul, antaño profundo, estaba desteñido por el uso y el tiempo, pero la costura, pese al deterioro, revelaba una hechura meticulosa. El cuello tenía una curvatura elegante, y el corte de los hombros seguía una línea que no era propia de la ropa común de los desposeídos. «No es prenda nacida para el frío de las calles», dije, más para mí que para Holmes. «En efecto», asintió él, «es un abrigo que ha conocido la dignidad, y no la ha olvidado. Su portador ha descendido, sí, pero no ha renunciado del todo a su pasado. Tal vestidura es más que ropa, es una declaración de identidad. Cuando un hombre se aferra a lo último que lo vinculaba con su vida anterior, no es por vanidad, sino porque en ello se conserva la última fibra de su dignidad vencida. No hubo necesidad de mayor estímulo para que mi compañero iniciara, con la serenidad que lo caracterizaba, una de aquellas construcciones lógicas que parecían brotar de su mente como las notas de una sinfonía cuidadosamente orquestada. Encendió la pipa, cosa que siempre me ha parecido un preludio digno de respeto, y, tras una breve bocanada, habló con la calma de quien observa desde la cima de un monte los caminos entrelazarse. «Watson», comenzó, «no estamos ante un mendigo en busca de pan ni de caridad. Esa figura, que tantos considerarían invisible por costumbre o prejuicio, ha sido deliberadamente visible ante nosotros. No mendiga, vigila, no suplica, aguarda». «¿A qué se refiere?», pregunté, sintiendo que mis pensamientos se esforzaban por alcanzar el ritmo del suyo. «A que su permanencia no obedece a la necesidad, sino al propósito. Este hombre no ha venido a esta calle por azar, ni se ha apostado frente a nuestro portal por indiferencia. Cada instante de su quietud, cada negativa a moverse o a responder, es parte de una espera calculada. Mi conjetura es clara, está aguardando una señal, o a alguien, y nosotros, Watson, formamos parte del escenario, aunque ignoro aún si como actores o como simples testigos». Quise responder, pero Holmes levantó una mano. «Espere»,
dijo. Si no me equivoco, algo habrá de ocurrir antes del anochecer, y ese abrigo azul no será lo único que nos hable esta jornada. Fue en la mañana siguiente, mientras Holmes rebuscaba en su correspondencia con su meticulosa costumbre de desechar lo innecesario y archivar lo relevante, que sus dedos se detuvieron sobre un sobre grisáceo, de papel modesto, cerrado sin sello alguno. Lo observó en silencio por unos instantes antes de abrirlo con su cortaplumas, sin manifestar aún la menor emoción. «Mire esto, Watson», dijo finalmente, entregándome la hoja interior. Es breve, pero sospechosamente precisa. La nota, redactada en una caligrafía temblorosa, apenas legible por momentos, decía: «Ha ocurrido un crimen, pero nadie lo ha descubierto aún. No busquen en la sangre, busquen en lo que no se dice». Estaba escrita con tinta azul, notablemente desvaída, como si hubiese sido mojada o expuesta a la intemperie. La tinta está diluida, quizás por lluvia, o por una mano que temblaba de miedo, dije, con el impulso de quien intenta descifrar una clave. Holmes asintió con gravedad. «Pero el azul, Watson, ¿lo nota? Azul, como ese abrigo del que hablábamos ayer. La elección del color no puede ser casual, ni tampoco la alusión al silencio. Es un crimen aún sin cadáver, sin sangre, pero con intención. Eso es lo que esta misiva comunica». «¿Quién la ha enviado?» «Alguien que sabe», dijo, «pero que teme. No ha firmado, no ha fechado, no ha dirigido, pero la carta llegó, lo cual implica que deseaba que nosotros la recibiéramos. Esa voluntad, aunque envuelta en cobardía, tiene dirección. Y ahora, Watson, solo nos resta descubrir hacia dónde apunta ese silencio». El tiempo transcurrió sin novedades visibles hasta esa misma tarde, cuando me hallaba cerrando el gabinete de medicamentos en el rincón del salón y Holmes permanecía junto a la ventana, en su vigilia habitual. El reloj de la repisa marcaba las 5:30 cuando mi compañero pronunció, con una voz tan contenida como precisa: «Se ha ido». Me giré de inmediato. «¿Quién?» «Nuestro observador azul, el mendigo. Mire usted mismo. El lugar que ocupaba, frente al poste de gas, está ahora vacío. Y no hay huellas, ni rastro, ni agitación. Solo ausencia». Me acerqué para confirmar lo evidente. El espacio que había albergado la silueta azul por tantas horas parecía haber perdido parte de su significado, como si, al retirarse la figura, también se hubiera desdibujado el contorno mismo del misterio. «¿Cuánto hace que no lo ve?» «Exactamente 12 minutos», respondió Holmes con frialdad matemática. Su último movimiento fue girar levemente el cuello hacia el extremo sur de la calle. A partir de allí, ningún otro gesto, y ahora ha desaparecido. Intentamos, sin éxito, ubicarlo en las inmediaciones. Preguntamos a transeúntes, a los vendedores de periódicos, al cochero de la esquina. Nadie recordaba haberlo visto marchar. Nadie notó su partida. Cuando alguien se va sin ser visto, reflexionó Holmes mientras regresábamos, es porque su presencia jamás fue plenamente aceptada como parte del mundo visible. Y yo no supe si hablaba del mendigo o de los fantasmas que Londres prefiere no mirar. Transcurrieron 2 días desde aquella desaparición sin huella, y si bien Holmes no hablaba del asunto con insistencia, tampoco lo había abandonado en su interior. Noté cómo releía de cuando en cuando la nota anónima, volviendo a trazar mentalmente los contornos de un crimen aún sin forma. Fue en la mañana del tercer día cuando la señora Hudson, nuestra diligente y siempre respetuosa casera, llamó con suavidad a la puerta del salón. Holmes, como era su costumbre, respondió antes de que ella hablara. «¿Viene por el olor, señora Hudson?» Ella, visiblemente perturbada, asintió con un leve temblor. «Sí, señor Holmes. Es en el desván del edificio contiguo. No me atreví a entrar, pero hay un hedor muy desagradable, como de trapo húmedo, o peor». Holmes se puso de pie con una rapidez que indicaba más anticipación que sorpresa. «¿Un desván vacío?»
Desde hace semanas, señor. Nadie lo ocupa. Nos dirigimos de inmediato al lugar. El olor, ciertamente, no era el de algo simplemente abandonado, sino el de una presencia putrefacta que había querido esconderse. Y había fracasado. La puerta del desván cedió con facilidad. El lugar era oscuro, húmedo, miserable. Pero no había cadáver, solo un sombrero, apoyado cuidadosamente sobre una tabla rota del suelo. Estaba manchado con una sustancia oscura, ya reseca. «No hay cuerpo», murmuré. «No», respondió Holmes. «Pero hay una ausencia que grita, y un sombrero que, quizá, nos dirá lo que la carne ha ocultado». La escena que se nos presentó en aquel desván era, en apariencia, tan banal como sombría. Sin embargo, el aire del lugar, espeso, viciado y cargado de una pesadumbre que parecía no proceder únicamente del moho, sugería una historia enterrada en suelos polvorientos y en tablas olvidadas. A falta de cadáver, todo parecía huir del lenguaje de los crímenes convencionales, salvo por el sombrero. Aquel objeto, de fieltro endurecido y alas combadas, se hallaba cuidadosamente dispuesto sobre una tabla astillada, como si hubiese sido depositado allí por alguien que aún conservaba una noción ritual del orden. Estaba manchado con una sustancia seca de tonalidad amarronada, la cual, tras breve inspección de Holmes, fue identificada sin ambajes. «Sangre», dictaminó con la frialdad de un botánico clasificando una hoja. El sombrero era antiguo, pero no irrelevante. Su interior mostraba señales de uso reciente: cabellos cortos, canosos y un leve perfume a alcanfor. La cinta interna estaba raída, y una pequeña costura en el borde posterior revelaba una reparación hecha a mano. Holmes se detuvo ante ella. «He aquí un gesto humano», dijo. Quien lo remendó no era un desconocido para su propietario. La disposición del sombrero, su orientación hacia la puerta y la ausencia de cualquier otro objeto inquietaban por su sobriedad. Aquello no era olvido, era señal, un símbolo, quizá. Y en los símbolos, como bien sabía Holmes, yacía con frecuencia la clave para interpretar aquello que la lógica ordinaria no osaba pronunciar. Mientras descendíamos del desván, el silencio entre nosotros era espeso, no por falta de palabras, sino por exceso de conjeturas. Holmes no hablaba, pero su andar tenía ese ritmo que le era propio cuando sus pensamientos se agolpaban como fichas de dominó, aún por ser volcadas. Ya de vuelta en el salón de Baker Street, frente a su taza de té intacta, rompió finalmente su mutismo. «No hemos hallado un escenario criminal, Watson. Hemos hallado un vestigio, un eco», me limité a asentir. Comprendía bien el matiz. No había sangre fresca, ni arma, ni víctima evidente. Pero había un lenguaje oculto, hecho de omisiones y residuos, que para Holmes era tan elocuente como un telegrama descifrado. «¿Cree usted que el sombrero era del mendigo?» «No, mi querido amigo». «Y esa es la clave», respondió. «El abrigo azul y el sombrero de sangre no pertenecen al mismo hombre. Uno es el símbolo de la espera, el otro de la pérdida. Uno busca algo, el otro señala que algo ya ha sucedido. Pero, sobre todo, Watson, uno comunica». Le miré, intrigado. «Se refiere a que el mendigo no es el autor del crimen, si es que podemos ya llamarlo así, sino el portador del mensaje. Él vino a anunciar. No lo hizo con palabras, sino con presencia. Su cuerpo, inmóvil, su silencio, su abrigo, eran parte de una notificación ritual». Guardó silencio unos segundos y añadió, más para sí mismo que para mí: «Y quizá el sombrero no fue dejado por error, sino en nombre de alguien que ya no podía hacerlo». Fue durante la noche, cuando la lluvia tamborileaba con obstinación sobre los cristales, que Holmes me interrogó con una suavidad casi imperceptible. «Watson, ¿recuerda usted aquel breve artículo en la sección local del Times, hace 3 o 4 meses, sobre un criado desaparecido en los alrededores de Kensington?»
Hice memoria. Había leído en aquel entonces, de pasada, sobre un tal Jennings, criado de una familia de respetable abolengo, que, tras ser acusado de apropiación indebida de ciertos objetos domésticos, abandonó su puesto y no volvió a ser visto. El asunto no había trascendido, pues no hubo pruebas concluyentes ni denuncia formal, solo murmuraciones entre vecinos. No veo la conexión, dije, aunque supongo que usted sí la ve. Holmes entrecerró los ojos. La familia a la que servía el señor Jennings era una rama menor de los Glencairn, dijo lentamente. Y si no me equivoco, el símbolo bordado en el pañuelo de la mujer que observamos el otro día será de ese mismo linaje. El abrigo azul, ese tipo de confección, no es ajeno a sus antiguos criados. Permanecí en silencio, procesando los eslabones que Holmes entretejía. ¿Insinúa usted que el mendigo y Jennings podrían ser la misma persona? No exactamente, pero sí que están vinculados. Uno es reflejo del otro, o tal vez padre e hijo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación sin firma, y mientras el viento arremetía contra la ventana, tuve la inquietante certeza de que no habíamos presenciado aún la verdadera tragedia del caso, solo su prólogo disfrazado de silencio. Pocas veces he sentido, durante nuestras investigaciones, una atmósfera tan impregnada de presentimiento como aquella tarde en la iglesia de San Olave. Siguiendo una corazonada de Holmes, quien había identificado, en el contenido de la carta anónima y en la desaparición del mendigo, una intención deliberada de teatralidad silenciosa, accedí a visitar discretamente ciertos enclaves de la ciudad donde, según antiguos casos, los marginales y los caídos en desgracia encontraban refugio sin ser juzgados. Saint Olave, un templo gótico casi olvidado entre almacenes y muros tiznados por el hollín, albergaba a esa hora escasa actividad. Apenas un sacristán anciano en el fondo y la inevitable fragancia de cera y piedra húmeda. Fue allí, mientras fingía examinar una placa conmemorativa, que mis ojos se posaron en una escena tan delicadamente inquietante como el silencio que la envolvía. Una mujer, elegantemente vestida con capa violeta y sombrero de ala ancha, se aproximó sin ruido al mendigo del abrigo azul, quien estaba arrodillado en una capilla lateral, aparentemente en oración. No cruzaron palabra. La dama extrajo de su guante algo pequeño, una nota, una moneda, una llave, y lo depositó en la mano abierta del hombre. Luego, sin mirar atrás, se retiró con la prisa elegante de quien no desea ser visto, pero no puede permitirse correr. El mendigo cerró la mano con lentitud. No se persignó, no se volvió. Permaneció en la misma posición. En ese instante, supe que lo que había presenciado era una transacción cargada no de oro, sino de secretos. No pude evitar seguirla. Mi instinto médico y militar, cultivado en la observación del gesto mínimo y la huella psicológica de cada movimiento, me dictaba que aquella mujer no era una simple dama caritativa, sino un eslabón, quizás involuntario, pero revelador, en la cadena invisible que rodeaba al hombre del abrigo azul. La vi salir de la iglesia con paso firme, aunque contenido, y girar hacia la calle lateral, allí donde las tiendas cerradas y el eco de los carruajes otorgaban un manto de discreción. Aceleré el paso hasta ponerme a su lado, y con la cortesía que exige nuestra sociedad, aunque la situación la rebase, la interpelé. Disculpe, señora, he de preguntarle por el caballero a quien usted se ha dirigido en el interior de Saint Olave. Su reacción fue inmediata y reveladora. No fue susto, ni indignación. Fue una especie de parálisis leve, un estremecimiento en la comisura de los labios, pero se recompuso con admirable rapidez. No sé de qué me habla, señor. Me refiero al hombre arrodillado, a quien usted ha entregado algo. Está usted equivocado. Yo no he hablado con nadie. Buenas tardes. Su tono era cortés, pero helado, y aunque se alejaba ya,
Advertí que su mano temblaba ligeramente al ajustar la capa sobre el hombro. Había negado, sí, pero el miedo, ese testigo que no se puede refutar, la había traicionado. Y el pañuelo que cayó de su manga, sin que ella lo notase, fue todo menos un accidente. Recogí el pañuelo con la naturalidad de quien encuentra lo que no busca, pero lo reconoce como clave de lo aún inexplicable. Era de seda fina, color marfil, con un delicado ribete de hilo dorado y un bordado exquisito en una de sus esquinas. Un blasón pequeño, pero inequívocamente aristocrático. No se trataba de un diseño genérico, sino de un escudo heráldico real, un ciervo rampante sobre fondo azul, rodeado de hojas de roble. No eran muchos los linajes que conservaban tal emblema. Lo recordaba de mis años de estudio, en los almanaques de nobleza y genealogía. Y Holmes, que me esperaba en casa al regresar con el pañuelo entre los dedos, no necesitó más de un vistazo para identificarlo. Glencairn, dijo, casi en susurro. Una casa antaño respetada en las tierras altas, hoy sumida en ruina, escándalos discretamente tapados y exilios voluntarios. Curioso que una dama de ese linaje circule sola por iglesias olvidadas, entregando objetos a hombres sin nombre. Me observó con atención. ¿Qué rostro llevaba? Hermoso, sin duda, respondí, pero marcado por una tristeza que no era reciente. No era una emoción pasajera, Holmes, era una pena sedimentada. Él asintió levemente. El blasón no ha caído del todo, dijo, pero ha perdido su escudo, y los que viven entre ruinas saben cómo esconder vergüenzas más allá de lo visible. Tomó el pañuelo, lo dobló con delicadeza y lo guardó entre las páginas de un libro. Quizá nos diga más si lo escuchamos desde el silencio, y su mirada volvió al abrigo azul en su memoria, como si ambos, pañuelo y abrigo, fueran fragmentos de una misma historia aún no contada. El escudo bordado en el pañuelo nos llevó, sin lugar a dudas, al nombre de los Glencairn, familia que, si bien antaño gozó de honores y tenencias considerables en las tierras altas, había descendido lentamente por los peldaños del infortunio hasta instalarse, en los últimos años, en una discreta penumbra social. Holmes, al consultarlo en el registro de armoriales conservado en la biblioteca de su gabinete, lo señaló con precisión. Glencairn, 2 generaciones de decadencia, acompañadas de silencios familiares y patrimonio licuado en malas decisiones y herencias manchadas. Un apellido que sobrevive, aunque solo por la obstinación de su estirpe. Sabía Holmes, y yo también, que no hay linaje noble en el Reino Unido que no esconda, en sus arcones, más de un secreto de deshonor cuidadosamente barnizado por las formas. Pero lo que captó nuestra atención de manera más aguda fue una nota marginal del archivo. La mención de un joven heredero, Archibald Glencairn, desaparecido en el frente occidental durante la guerra, dado por muerto en circunstancias no del todo esclarecidas. Una desaparición no es una tumba, murmuró Holmes, y un hijo ausente puede pesar más que uno muerto, si es que su ausencia arrastra el escándalo tras de sí. Miró de nuevo el pañuelo. Esto, Watson, no es solo un retazo de tela, es una súplica mal disimulada de auxilio, o una confesión que aún no se atreve a ser pronunciada. El hallazgo no vino por azar, sino por el ojo riguroso de Holmes. Revisando nuevamente el sombrero manchado, conservado en una caja de cristal con guantes, descubrió que en la parte interior de la badana había sido cosido, con hilo casi invisible, un pequeño cilindro de pergamino, enrollado con sumo cuidado y asegurado con un hilo de crin. Con manos precisas, lo desplegó. El texto, escrito con una caligrafía firme aunque antigua, se reveló como una composición en dialecto escocés, cargado de arcaísmos. Holmes lo tradujo con la ayuda de un diccionario etimológico que guardaba en su biblioteca, mientras yo copiaba cada verso con meticulosidad. No busques mi tumba en la tierra del olvido, ni preguntes por mí en voz de nobleza. Mi nombre duerme donde la vergüenza se cose a los muros,
y el hijo no puede regresar sin quebrar el espejo. El tono del poema no dejaba lugar a dudas. Se trataba de una elegía, pero no por un muerto, sino por un desaparecido, o quizá por un desterrado. Holmes levantó la vista con un brillo sombrío en los ojos. No es un poema, es un rezo. El hombre que lo escribió suplicaba ser recordado por alguien que debía regresar. Y si ese alguien ha vuelto, no lo ha hecho para visitar una tumba, sino para ajustar cuentas con lo que allí se ocultó. Y al decir esto, su voz no mostraba júbilo ni certeza, solo una gravedad que predecía algo más hondo. Holmes, armado con el pañuelo, el poema y el silencio que envolvía a la dama de la iglesia, decidió solicitar una entrevista con ella. Lo consiguió a través de una carta breve, escrita con su habitual elegancia sobria y entregada por mediación de un conocido en los círculos discretos de Mayfair. La dama accedió y acudió a Baker Street envuelta en un luto contenido y una dignidad indiscutible. Durante la entrevista, que observé en gran parte en silencio, Holmes mantuvo una cortesía irreprochable, pero sus preguntas eran dardos cuidadosamente pulidos. ¿Reconoce este pañuelo, señora? Nunca lo he visto, respondió ella, sin levantar los ojos. Permítame dudarlo, replicó Holmes con voz suave. La seda lleva aún el perfume que usaba usted el día en St. Olave, y el escudo bordado no pertenece sino a su linaje. Un error no hubiese hecho caer esto de su manga. Fue, si me permite, un llamado. Ella apretó los labios. No negó, pero tampoco confirmó. Holmes, entonces, dejó sobre la mesa el poema, ya traducido. Hay crímenes que manchan con sangre, dijo, y esos encuentran castigo. Pero hay otros, señora, que no manchan, solo huelen, como el silencio, como el miedo, como la vergüenza que pasa de una generación a otra. Se levantó. Y esos son los más difíciles de perseguir, porque sus huellas no están en la tierra, sino en las almas. Ella se cubrió los ojos con un pañuelo distinto, y aunque Holmes no dijo más, ambos supimos que las respuestas no tardarían en llegar, pero no desde su voz. El viaje hacia la finca Glencairn, enclavada entre los contornos desvaídos de las colinas del sur de Londres, se desarrolló en un silencio que no era incómodo, sino reflexivo. Holmes, con la mirada fija en el horizonte, no pronunciaba palabra. Sus largos dedos entrelazados descansaban sobre el bastón, y sus pensamientos parecían discurrir por veredas que aún no deseaba compartir. Yo, por mi parte, meditaba sobre la singularidad de aquel caso, un crimen sin cuerpo, un mendigo silencioso, una nobleza en ruinas, un poema en dialecto olvidado, y la invisible cuerda que los ataba. La propiedad que en tiempos pasados habría sido motivo de orgullo para cualquier terrateniente escocés trasladado a los suburbios londinenses, se alzaba ahora como un vestigio melancólico de una gloria extinta. Las verjas herrumbrosas, el jardín descuidado y las piedras cubiertas de musgo hablaban más de abandono que de deliberado retiro. No obstante, era evidente que aún residía allí alguien con sentido de la decencia. Un lacayo nos abrió la verja con gravedad y sin sorpresa, como si nuestra visita hubiera sido largamente esperada. ¿Cree usted que encontraremos algo tangible aquí, Holmes? Pregunté. No lo sé, respondió él, pero lo intangible suele dejar huellas más profundas que el barro de las botas. Y hay casas, Watson, que no se habitan por costumbre, sino por culpa. Su observación me pareció no solo certera, sino inquietante. En aquel momento, tuve la nítida impresión de que lo que íbamos a descubrir no pertenecía al presente, sino a una memoria que se resiste a ser enterrada. No nos llevó mucho tiempo obtener información sobre el antiguo personal de la finca, gracias a la disposición prudente, aunque algo temerosa, del mayordomo actual. Bajo el pretexto de consultar unos papeles de herencia, Holmes fue guiando hábilmente la conversación hacia nombres olvidados y sucesos que la familia prefería mantener bajo la alfombra del tiempo.
Fue así como surgió la figura de Andrew McCrae, jardinero en jefe durante más de 15 años, hasta que, según nos confiaron, fue despedido abruptamente tras una acusación de hurto menor. Unos candelabros, si no recordaban mal. El incidente, jamás llevado ante la justicia formal, fue tratado como asunto privado y resuelto con una carta de despido sin apelación. ¿Y qué ocurrió con él?, interrogué. Se marchó, respondió el mayordomo. Nadie supo hacia dónde. Algunos decían que volvió a Escocia, otros que murió en una fonda sin nombre. Pero la verdad, señor, nadie lo vio más. ¿Y su familia? ¿Tenía esposa? ¿Hijos? Tenía un hijo, sí, dijo tras una pausa. El joven se alistó y partió al continente. Nunca regresó. Dicen que murió en Cambrai. Holmes no hizo comentario alguno, pero al salir de la estancia me dirigió una mirada cargada de intención. ¿Robó McCrae?, le pregunté. Quizá robó lo único que no le correspondía, musitó. La confianza de quienes solo conocen la lealtad cuando sirve a su conveniencia. Ya de regreso en la posada que nos servía de hospedaje, Holmes desplegó una vez más el poema hallado en el sombrero. Lo depositó sobre la mesa con el respeto que solo confiere el reconocimiento del dolor ajeno convertido en palabra. Pocas veces he leído algo tan sencillo y a la vez tan revelador, Watson, dijo. No es una proclama, no es un desafío, es una oración dirigida a un hijo ausente. Observé los versos con renovado detenimiento. Bajo la dureza del dialecto, que Holmes había ya traducido con minuciosa fidelidad, latía la súplica de un padre que no buscaba redención pública ni restitución de su honor, sino una especie de reconciliación espiritual. ¿Y si el mendigo no es Andrew McCrae, sino su hijo? Holmes sonrió levemente, como quien ve al aprendiz encontrar el camino sin necesidad de guía. Esa posibilidad se perfila con creciente nitidez. Imagine usted, Watson, un joven soldado regresa del frente, tras años de barro y sangre, y encuentra que su padre ha sido expulsado en la ignominia y la sospecha. ¿Qué rostro ha de mostrar al mundo? ¿El del heredero de una culpa que no es suya, o el de quien busca hacer hablar a los que callaron? Me quedé en silencio. No todas las guerras se libran en trincheras, añadió Holmes, con voz queda. Algunas tienen lugar en la mirada de un hijo que ya no puede preguntar, porque su padre fue sepultado por la duda, y no por la tierra. Y así quedó la noche, cargada de preguntas sin epitafio. Holmes permaneció largo rato meditando en el umbral de la posada, con el abrigo ceñido hasta el cuello y la mirada extraviada en un punto indefinido del paisaje. Yo respeté su silencio, pues bien sabía que en esos momentos su mente laboraba con más intensidad que cualquier máquina, clasificando hechos, sensaciones y posibilidades con la precisión de un entomólogo. Finalmente, habló. Dígame, Watson, ¿cómo se mide la diferencia entre un hombre que busca redención y uno que trama venganza? Tal vez, aventuré, por el modo en que mira al pasado, si lo mira con tristeza o con furia. Holmes asintió. ¿Y si ese hombre ha vivido años entre sombras, cubierto de harapos, cargando en el cuerpo el peso del desprecio y en la memoria el rostro de su padre humillado? ¿Cómo sabremos si su silencio es penitencia o antesala del juicio? No respondí. En mi interior, la figura del mendigo azul comenzaba a adquirir un relieve casi bíblico. No un villano ni un mártir, sino un espectro vivo que circulaba entre dos mundos sin pertenecer ya a ninguno. Si es el hijo de McCrae, prosiguió Holmes, no ha regresado para ser reconocido. Ha regresado para mirar a los ojos a quienes lo borraron de la historia. Y si no es él, entonces es alguien que lo conoció, que lo lloró, y que ha decidido que el olvido no es un castigo suficiente. Su voz era baja, pero su convicción se hacía más densa con cada palabra. Una sombra de temor,
no físico, sino moral, comenzó a insinuarse en mi ánimo. Algo, presentí, se estaba gestando, algo que no vendría en forma de crimen tradicional, sino como una herida antigua que por fin pedía sangrar. Mi impresión respecto a la respetabilidad de los Glencairn había comenzado a desmoronarse desde la primera mención del nombre. Sin embargo, fue en nuestra segunda visita a la finca, tras el hallazgo del poema, cuando comprendí que las grietas no estaban solo en la reputación, sino en la conciencia misma de la casa. El actual propietario, sobrino del difunto señor Glencairn, nos recibió con una mezcla de condescendencia y falsa hospitalidad. Su trato era cortés, sin duda, pero carente de la franqueza que uno esperaría de quien no tiene nada que ocultar. Holmes le interrogó con la amabilidad que sabe utilizar como bisturí, arrancando pequeños detalles de antiguas disputas familiares, de conflictos sobre herencias y de decisiones dolorosas pero necesarias, en torno a sirvientes y parientes caídos en desgracia. Yo, por mi parte, me sentí cada vez más incómodo, no por las respuestas, sino por los silencios, por las miradas evasivas, por los nombres que no se pronunciaban, por la manera en que la criada más joven bajaba la vista cada vez que se mencionaba a Andrew McCrae. ¿Lo conoció usted bien?, pregunté. Era un hombre callado, demasiado serio, tal vez, respondió el dueño, sin mirarme. Holmes no dijo nada, pero vi que su pupila se contraía apenas, y en ese momento comprendí que hay casas que no ocultan cuerpos, sino decisiones, y que el crimen más profundo no siempre es un acto. A veces es una elección que se repite en silencio durante generaciones. A nuestro regreso a Londres, Holmes cayó en uno de esos estados de reflexión prolongada que en él nunca eran señal de estancamiento, sino de fermentación intelectual. Pasaba horas enteras fumando en su sillón, contemplando los rescoldos de la chimenea, como si en ellos leyera el alma misma del caso. Yo, inquieto por naturaleza y limitado en mi capacidad de espera, rompí el silencio al tercer día. ¿Ha llegado usted a una conclusión? Holmes no me miró. Su voz fue apenas un murmullo. He llegado a una sospecha, Watson, pero aún no tengo el derecho de pronunciarla. Aquella afirmación, tan inusualmente prudente, me desarmó. «¿Tan grave es?» «No necesariamente», respondió, «pero sí compleja. No todo crimen tiene un autor. Algunos tienen raíces, y esas raíces se ocultan no en las manos de los culpables, sino en los silencios de quienes callaron demasiado tiempo. Me atreví a mencionar el nombre que ambos habíamos evitado. ¿Cree usted que el heredero actual...?» Holmes levantó la mano, impidiéndome continuar. «No lo sé, y prefiero no saberlo aún. Si mi deducción es correcta, no se trata de un asesinato encubierto, sino de una traición consentida. Y eso, Watson, no se persigue con esposas, sino con memoria». Se puso de pie con un gesto lento y meditativo. «Vendrá a nosotros. No hay necesidad de forzar la verdad. Ella tiene sus propias maneras de encontrar camino, cuando el silencio ya no puede sostenerla». Y con esas palabras comprendí que lo más oscuro aún no había llegado. Habíamos regresado a Londres tras nuestra primera expedición a la finca Glencairn, pero ni Holmes ni yo logramos desprendernos del malestar que aquel lugar nos había dejado en la conciencia. Más allá de las palabras de los habitantes y de las pistas recogidas, lo que persistía era una sensación de simulación. Como si las paredes de aquella casa conservaran ecos que no se atrevían a manifestarse durante la luz del día. Fue Holmes quien propuso, aunque con su característica discreción, que una segunda visita, menos oficial y más selectiva en sus objetivos, sería de provecho. Partimos una noche sin luna, con el pretexto de verificar unos papeles genealógicos que Holmes afirmaba haber olvidado solicitar en la ocasión anterior. Fuimos recibidos por el mayordomo con cierto recelo que no escapó a nuestros ojos, aunque no se atrevió a denegarnos la entrada.
Nos instalamos en el ala norte de la casa, alegando que nuestro interés se centraba en el estudio familiar y en sus retratos antiguos. Holmes llevaba consigo su linterna de carburo, disimulada en el fondo de su maletín, y una libreta de cuero que abría de tanto en tanto con un ademán más teatral que necesario. Yo fingía tomar notas, pero en realidad me concentraba en registrar los detalles del mobiliario, la orientación de los pasillos y, sobre todo, las reacciones del personal, cuya incomodidad se hacía más evidente con cada paso. Las casas, me susurró Holmes mientras subíamos una escalera secundaria, no solo ocultan objetos, Watson, ocultan decisiones. Fue entonces cuando pasamos junto al gran salón de los retratos, y él se detuvo en seco, como si algo invisible hubiese tirado de su pensamiento. No dijo nada aún, pero su atención ya no pertenecía al presente. El salón de retratos, aunque imponente en su factura, respiraba una melancolía peculiar. No era solo el polvo acumulado ni la falta de luz natural. Era una suerte de reserva emocional, como si los rostros allí representados se hubieran retraído del tiempo para no dar testimonio alguno. Holmes los contempló en silencio, avanzando lentamente con su linterna enfundada, hasta detenerse ante un lienzo particularmente sombrío. Era un retrato de cuerpo entero, fechado con discreción en la base del marco. Archibald Glencairn, 1862. El sujeto, con mirada dura y uniforme de gala, parecía observar algo más allá de la sala. La paleta del pintor era sobria, incluso austera, pero no era el rostro lo que interesaba a Holmes, sino el marco. «Observe esto», murmuró, señalando con su bastón una grieta apenas perceptible en la parte inferior derecha. Este marco ha sido retirado y vuelto a montar en más de una ocasión. El polvo no miente. Me incliné, notando la irregularidad en la capa de suciedad. Era, en efecto, como si esa sección hubiese sido manipulada más recientemente que el resto de la sala. Holmes apoyó la yema de los dedos en una moldura lateral, la presionó con suavidad, y el lienzo cedió hacia adelante con un leve crujido, revelando una ranura vertical apenas disimulada entre la madera. «Este retrato», dijo con voz baja pero decidida, «no está aquí para honrar una memoria, sino para custodiar un secreto», y empujó el lienzo hacia un lado. Tras deslizar el retrato a un lado, se reveló una pequeña abertura, lo bastante ancha para permitir el paso de una persona, aunque no sin cierta dificultad. Holmes se introdujo con agilidad y yo le seguí, algo menos grácilmente. La estancia en la que penetramos no figuraba en ningún plano de la casa que yo hubiera conocido, y desde luego no era utilizada con fines domésticos. Era un recinto polvoriento, de paredes revestidas con madera oscurecida por el tiempo, sin ventanas, pero con una ventilación rudimentaria, como si su existencia hubiese sido prevista, pero cuidadosamente ocultada. En el centro, sobre una mesa de roble con patas de garra, descansaban dos objetos: un cuaderno con las tapas gastadas y una carta cerrada, asegurada con un lacre azul que llevaba impreso, con sello inconfundible, el blasón de los Glencairn. Holmes alzó el cuaderno con extremo cuidado, sopló el polvo con suavidad y comenzó a pasar las páginas. Estaba escrito con una caligrafía femenina, cuidada y de tono íntimo. No tardamos en confirmar que se trataba de un diario. El diario de la señora Eleanor Glencairn, esposa del antiguo propietario y madre del heredero desaparecido. «Esto, Watson, es el corazón de la casa», murmuró Holmes. «Aquí no hay memoria institucional, ni relatos para los cronistas. Aquí habla la conciencia sin testigos». Dejó el diario a un lado y tomó la carta. «El lacre está intacto. Nadie ha leído esto, ni siquiera, quizás, quien debió recibirlo». Me acerqué para observar mejor. El papel, amarillento por los años, parecía emitir una tensión propia, como si su contenido se resistiera a ser profanado. Holmes lo contempló con respeto. No se apresuró, porque incluso el más frío de los razonadores sabe que hay cartas,
que abren más que palabras. Holmes partió el lacre con una lentitud casi reverencial, como si comprendiera que aquello que íbamos a leer no pertenecía del todo al presente. La carta, fechada con trazo tembloroso, pero firme, comenzaba con un encabezamiento que heló la atmósfera de la estancia. A mi hijo, si alguna vez regresas. No era un testamento, ni una justificación jurídica. Era una confesión. Una madre que, incapaz de hablar en vida, había elegido la palabra escrita como único recurso ante la vergüenza y el dolor. En ella, la señora Eleanor Glencairn relataba, con detalles dolorosos, la forma en que su esposo y su hijo, movidos por una mezcla de orgullo herido y sospecha infundada, acusaron al jardinero Andrew McCrae de haber sustraído un objeto de valor sentimental. No había prueba alguna, solo una desaparición oportunamente oportuna, un vacío útil para cerrar el escándalo y preservar el decoro de la familia. Pero lo más devastador era la revelación posterior. Eleanor supo, meses después, que el objeto perdido había sido encontrado entre las pertenencias del hijo menor, y que el acto no fue más que un descuido. Ni el padre ni el hijo quisieron rectificar. La mancha ya estaba impresa, y removerla implicaba una humillación que la familia, según palabras del patriarca, no podía permitirse. Holmes no dijo nada durante varios minutos. «He aquí un crimen», murmuró al fin. «No de sangre, pero sí de conciencia. Y esos, Watson, son los que más persisten, porque no manchan las manos, pero sí lo que damos por intocable, el nombre». Holmes pasó la noche casi entera en vela, repasando cada fragmento de evidencia como si necesitara no solo confirmar una hipótesis, sino asegurarse de que el relato que estábamos reconstruyendo podía ser sostenido sin temeridad. Cuando la luz del amanecer entraba apenas por los postigos, me miró con una intensidad que no necesitaba preámbulo. «Watson», dijo con solemnidad, «es hora de convocar a nuestro mendigo». El joven fue citado con la excusa de una entrega pendiente y acudió con la misma serenidad con la que había permanecido durante días ante nuestra ventana. Vestía su abrigo azul raído, pero había en su porte una dignidad muda que ahora comprendíamos mejor. No era la actitud de quien pide, sino de quien juzga. Holmes no tardó en exponer su deducción, con una claridad que no era fría, sino profundamente humana. «Usted no es Andrew McCrae, sino su hijo. Fue dado por muerto en Cambrai. Pero sobrevivió, y volvió. No con ira, sino con preguntas, no buscando escándalo, sino verdad». El joven no negó, no intentó siquiera sorprenderse. Asintió con una lentitud que tenía más de luto que de afirmación. «Mi padre murió sin que nadie reparara su nombre», dijo con voz serena. «Yo lo vi por última vez en el andén de la estación. Me entregó una bufanda tejida por mi madre. Luego desapareció». «¿Y por qué el silencio?», inquirí, incapaz de contener mi emoción. «Porque no vine a pedir», respondió el joven. «Vine a observar, a ver si en los ojos de quienes callaron había al menos una grieta. Y en su mirada no había furia, solo una tristeza irrevocable». Holmes solicitó una última reunión, esta vez en el salón de Baker Street. No sería una exposición ante la prensa ni un juicio legal. Sería, en sus palabras, un ajuste de contornos morales, tan íntimo como irreversible. Comparecieron 3 personas: el joven heredero, el actual señor Glencairn, sobrino del patriarca fallecido, y un representante discreto del bufete familiar. Holmes, con tono moderado, pero inflexible, presentó las pruebas: el diario de Eleanor, la carta sellada, el poema escondido y el pañuelo bordado. Cada elemento fue desplegado no como evidencia jurídica, sino como peso sobre la balanza de la conciencia. El señor Glencairn escuchó sin interrumpir, con las mandíbulas apretadas y los dedos crispados sobre el bastón. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir, solo musitó:
No pensé que alguien buscaría volver a abrir aquello. Era un asunto resuelto. Holmes replicó con la suavidad de quien no necesita elevar la voz para ejercer autoridad. El crimen que usted consideró resuelto nunca tuvo cuerpo, pero sí consecuencias. No hay juez ni celda en este país que sepa dictar sentencias sobre lo que no fue registrado, pero fue padecido. El joven se mantuvo en pie todo el tiempo, sin exigencias. «No quiero nada», declaró. «Ni tierras, ni nombre, ni perdón. Solo exijo que mi padre sea enterrado como hombre justo, y que se retire el retrato que vela su memoria». Hubo un largo silencio. Luego, con un gesto más de agotamiento que de arrepentimiento, el señor Glencairn asintió. Holmes se dirigió entonces al joven con su última pregunta. «¿Y usted queda satisfecho?» La respuesta no fue inmediata, pero cuando llegó, fue como una piedra dejada con suavidad sobre una tumba. «No vine por justicia, vine porque el olvido me resultaba insoportable. El castigo es no haber podido llegar antes, y al pronunciarlo, comprendimos todos que el verdadero juicio ya había ocurrido. Pocas veces he presenciado en Baker Street una atmósfera tan densamente cargada de moralidad suspendida como la que reinó aquella tarde. Holmes había dispuesto cada elemento con meticulosa previsión: la carta de la matriarca, el diario hallado tras el retrato, y aquella bufanda de lana gris, hilada con manos maternas y dolorosamente olvidada en el umbral de una estación. Los protagonistas, sin embargo, no eran documentos, sino hombres. El joven de mirada abismal y ropajes humildes había aceptado la convocatoria sin una sola pregunta, como quien intuye que el desenlace al que camina ya no pertenece a la esfera de la voluntad. En cambio, su tío, el actual señor Glencairn, hombre de modales medidos y reputación pulida, había requerido de una misiva formal, cuidadosamente redactada, para acceder a lo que consideró un asunto menor y familiar. «Hoy no hablaremos de linajes ni de conveniencias, señor», comenzó Holmes con voz clara y tono cortés, pero sin margen de desvío. «Hablaremos de aquello que la historia no consigna, pero la conciencia no olvida». El silencio del joven heredero fue, durante largo rato, la única réplica. Pero era un silencio fértil, que se abría como grieta bajo los pies del tío, aún erguido en su pedestal de soberbia. Yo, por mi parte, sentí en lo más íntimo de mi ser el carácter casi ritual de aquel encuentro. No un duelo, sino una revelación, algo que, por justicia moral, debía acontecer más allá de los tribunales y de los registros. Y así, sin actas, sin testigos externos ni nombres estampados, comenzó una reunión que jamás figuraría en documento alguno, pero que transformaría, irremediablemente, la noción de honor de quienes la presenciamos. El señor Glencairn hizo su entrada como quien acude a una ceremonia preestablecida. Su chaleco perfectamente abotonado, sus gemelos de ónice y la leve fragancia a lavanda inglesa pretendían componer la imagen de un caballero imperturbable. Sin embargo, el aire mismo de la estancia, tan impregnado del temple de Holmes, comenzaba ya a erosionar su compostura. «¿Desea usted tomar asiento?», preguntó Holmes con una cortesía que no admitía el menor desdén. «Lo que vamos a exponer requiere estabilidad, y no solo física». El aristócrata accedió, aunque con un gesto leve de fastidio. No era la incomodidad del acusado, sino la de quien se considera innecesariamente molestado. Pero pronto esa máscara de superioridad, tan minuciosamente ensayada, empezó a resquebrajarse. Holmes, sin elevar jamás la voz, colocó sobre la mesa los objetos, uno a uno: la bufanda, la carta, el diario con su lomo deshilachado, y luego, como si no necesitara más que un gesto, se volvió hacia el joven. «¿Reconoce usted estas piezas?» «Cada una», respondió el muchacho con voz serena. «Y cada silencio que las siguió». Glencairn tragó saliva.
ya no por nerviosismo, sino por un súbito conflicto interior. Sus ojos, antes seguros, comenzaron a moverse con la inquietud del que siente que algo invisible, pero devastador, lo rodea. Y fue entonces, en ese instante, cuando advertí el fenómeno que más me impactó de toda la jornada. El rostro de la culpa, no en harapos, sino ataviado con corbata de seda y mirada evasiva. Holmes, con esa solemnidad que sólo desplegaba cuando se enfrentaba a una verdad de índole profundamente humana, se incorporó. Su figura, alta y serena, parecía crecer no en físico, sino en autoridad moral. La habitación, por momentos, pareció contraerse hasta albergar solo una idea. La verdad debía ser dicha. No se trata aquí de una herencia, comenzó Holmes con tono mesurado, ni de una disputa legal, ni de un legado que pueda o no pertenecerle a este joven. Se trata de algo infinitamente más grave. Usted participó, por omisión o por conveniencia, en la anulación de un hombre. Glencairn se removió, pero no interrumpió. Tal vez comprendía, por fin, que las palabras que venían no se dirigían a su estatus, sino a su alma. Andrew McCrae fue expulsado de esta tierra no por lo que hizo, sino por lo que ustedes eligieron creer que había hecho. Fue enterrado en vida bajo el peso de una acusación jamás contrastada, pero utilizada con eficacia para preservar la imagen de su estirpe. Me volví hacia el joven, cuyo rostro no había variado ni un ápice desde que entró. No había odio, solo una espera estoica, como quien aguarda que el péndulo termine su oscilación. Y a usted, prosiguió Holmes, dirigiéndose al tío, no le acuso de robar, ni de matar, ni siquiera de mentir. Le acuso de algo más sutil, pero no menos corrosivo, de permitir, con su silencio, que la calumnia se convirtiera en historia oficial. No hubo respuesta inmediata, solo un leve descenso de los párpados, como si el acusado reconociera no su delito, sino su peso. Y en ese instante comprendí que Holmes no buscaba un culpable que purgara su falta ante el mundo. Buscaba algo más antiguo y más difícil, que la ruina moral dejara, al menos, una huella de redención posible. Fue Holmes quien, una vez más, condujo la situación con esa extraña combinación de rigor y compasión que tan admirablemente domina. No había en su proceder ni amenaza ni coacción, y sin embargo, resultaba evidente que nadie osaría oponerse a la lógica desnuda que presentaba. Tras dejar que el peso moral de sus palabras calara en el silencio del salón, se permitió un breve instante de reflexión, y luego, con su tono más contenido, anunció la única salida digna para todos los implicados. «No habrá tribunal, señor Glencairn», declaró, sin permitir que su mirada abandonara al interpelado. La justicia formal no puede juzgar lo que jamás se escribió en sus códigos, pero hay otras formas de justicia, algunas incluso más exigentes. El aristócrata, ya sin las máscaras del decoro, asintió débilmente, como quien reconoce no una derrota, sino el final de un largo y secreto desgaste. Sus manos, otrora firmes, temblaban levemente sobre los reposabrazos. «Renunciaré», musitó, «al título, a la herencia, a todo lo que derive de este apellido mancillado. Y permitirá usted», intervino Holmes con énfasis deliberado, «que el señor McCrae padre, injustamente señalado, sea sepultado en el panteón familiar, con su nombre completo y la dignidad que le fue negada en vida». El hombre asintió una vez más. El pacto, sellado en la palabra y el silencio, no requería rúbrica alguna. Lo esencial ya se había dicho. Y así, en esa discreta estancia de Baker Street, sin magistrados ni gendarmes, se consumó un acto de justicia no escrita, cuyas consecuencias, como las más hondas verdades, no habrían de inscribirse en actas notariales, sino en las conciencias de quienes allí estuvimos presentes. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación superó incluso el alcance moral que Holmes había imaginado. El joven Glencairn, o deberíamos decir, el hijo de Andrew McCrae,
cuya presencia hasta entonces había sido la de un testigo silencioso, tomó finalmente la palabra. «No quiero tierras», dijo con una serenidad que no era resignación, sino elección. «Ni títulos, ni propiedades, ni un nombre que, por años, me negó». Todos quedamos en suspenso. El tío lo miró, incrédulo. Yo mismo, conmovido más allá de lo que habría confesado, sentí que aquel muchacho decía en voz alta lo que muchos jamás logran susurrar en su fuero más íntimo. «Solo quiero una lápida», añadió con voz clara, «que diga Andrew McRae, padre, hombre justo, y que nadie vuelva a ensuciar su memoria con las mentiras de otros». Holmes, que rara vez dejaba entrever sus emociones, inclinó apenas la cabeza, como rindiendo un homenaje silencioso a una grandeza que nada tenía que ver con el linaje. Y en ese instante comprendí que no todos los herederos visten seda ni buscan salones. Algunos solo desean que se recuerde a los suyos con verdad. Y eso, pensé, es una forma de nobleza que no se enseña, ni se hereda. Se encarna. Cuando más tarde caminamos de regreso por Marylebone Road, el atardecer londinense teñía las fachadas de un oro melancólico. Holmes permanecía en silencio, abstraído, como solía hacer tras resolver un enigma cuyas implicaciones iban más allá de lo deductivo. Yo, por mi parte, meditaba profundamente, no sobre culpables ni inocentes, sino sobre esa materia sutil que rara vez tocan los veredictos. Y fue entonces cuando susurré, más para mí que para él. Algunas verdades, Holmes, no se escriben en sentencias, sino que resuenan en la conciencia de los que escucharon lo que otros silenciaron. Él me miró de soslayo, con una tenue sonrisa de aprobación. Luego retomó el paso con su andar característico, y yo supe, con certeza, que aquello que acabábamos de presenciar, aquel pacto, aquella renuncia, aquel acto de memoria, no figurarían jamás en anales jurídicos, pero vivirían, por siempre, en el rincón más justo del alma humana. Aquel amanecer en Baker Street tuvo una cualidad inusual, casi simbólica. La niebla, como si intuyese que la historia había alcanzado su desenlace, se arrastraba con languidez sobre los adoquines, impidiendo que los contornos del mundo adoptaran sus formas definitivas. Fue en ese instante incierto entre la noche y el día que descubrí el abrigo. Estaba allí, perfectamente doblado sobre el umbral, como si alguien hubiese querido depositarlo con una deliberación casi ritual. Era un abrigo azul, de lana basta, sin etiqueta visible ni rastro de propiedad. Sin embargo, no me costó reconocerlo. Lo había visto cubrir los hombros encorvados del joven que una vez fue considerado mendigo, y que resultó ser mucho más. Un hijo, un testimonio viviente, un eco de una verdad ignorada. Me agaché para tocar la tela. Todavía conservaba el leve olor del hollín callejero, del frío acumulado y de una vida que había desafiado el anonimato. Pero lo más notable era su presencia muda. No había nota ni mensaje, y sin embargo, en su quietud decía más de lo que cualquier carta pudiera haber expresado. «Holmes», dije al regresar al interior, «¿has visto esto?» Mi compañero no respondió de inmediato. Permanecía junto a la ventana, los ojos fijos en la figura ausente de quien, al parecer, había dejado de necesitar aquel abrigo. Su silencio no era indiferente, sino profundamente reflexivo, y comprendí, sin que nadie lo dijera, que esa prenda, dejada sin aspavientos, era más que un abrigo. Era un símbolo, como si quien lo dejaba atrás hubiese decidido desprenderse, al fin, de una identidad que le había servido de refugio, pero también de condena. Y en ese abandono hallaba quizá su primer acto de libertad. «El hombre ya no necesita el abrigo de la miseria», dijo Holmes finalmente, con un timbre de voz suavemente melancólico, «porque ha reclamado el calor de su nombre». Fue una afirmación que no requería réplica. En su brevedad, contenía una síntesis perfecta de todo lo ocurrido. Me senté junto a él,
dejando que el silencio nos envolviera, ese silencio peculiar que no oprime, sino que reflexiona. Holmes, aunque firme en su carácter lógico, poseía en momentos como aquel una vena casi poética. No era frecuente, pero cuando emergía, lo hacía con una profundidad que me resultaba tan inesperada como conmovedora. Era como si, tras descifrar los hilos del crimen y la mentira, encontrara en los gestos humanos, incluso los más simples, como dejar un abrigo, un enigma aún mayor. No todos los actos tienen una función práctica, Watson, continuó, sin apartar la vista del pórtico. Algunos se ejecutan para sí mismos, como ofrendas invisibles. En este caso, no hay destinatario ni ceremonia, solo una verdad callada que ha encontrado lugar para descansar. La ausencia del joven Glencairn, pues ya no cabía llamarlo de otro modo, no nos sorprendía. Intuíamos que no volvería a cruzar esa puerta, ni con mendrugos en los bolsillos, ni con apellidos pesados sobre los hombros. Su propósito, cualquiera que hubiese sido, ya se había cumplido, y su marcha, silenciosa, era tan elocuente como su llegada disfrazada. Así quedaba el abrigo, como único testigo de su tránsito. En los días siguientes, no pude evitar una constante meditación sobre los límites de la justicia formal. La historia que habíamos presenciado no terminó en una celda ni en un juzgado. No hubo veredicto ni sentencia. Sin embargo, nadie podría afirmar que no se había hecho justicia, aunque no la que espera el Código Penal, sino aquella que ocurre en la penumbra de los vínculos humanos, entre lo no dicho y lo ya irremediable. Reflexioné sobre los crímenes que no dejan cadáveres, pero sí almas rotas, aquellos que se cometen en el ámbito doméstico, en las palabras no pronunciadas, en los abrazos negados, en los nombres no reconocidos. Crímenes de omisión, de vergüenza silenciosa, de herencias que excluyen, de memorias reescritas a conveniencia. Hay cicatrices, Holmes, dije una tarde, mientras nos servíamos té en el salón, que no comparecen ante ningún tribunal. No sangran, pero desgastan con la constancia de una gota sobre piedra. Porque, mi querido Watson, respondió él con suavidad, hay heridas que el bisturí del tiempo no cura, solo las integra al cuerpo de la historia. Y quien las lleva no pide justicia, solo comprensión. Su respuesta, casi filosófica, resonó en mí con fuerza. Recordé el rostro de ese joven en el momento en que se negó a reclamar su apellido. No fue una renuncia desesperada, sino una decisión voluntaria. La afirmación de que la dignidad no reside en los títulos, sino en la conciencia tranquila. Y comprendí que aquel muchacho no deseaba venganza ni reconocimiento. Lo único que anhelaba era que su padre, ya fallecido, fuese recordado no como un criminal, sino como lo que realmente fue, un hombre silenciado por los engranajes de una estructura social que castiga más la pobreza que la mentira. Los días pasaron, y el abrigo permaneció en el umbral como si poseyera voluntad propia. Ni la lluvia ni el viento se atrevieron a moverlo. Ningún transeúnte osó tocarlo. Era como si la ciudad entera, esa Londres que suele ser indiferente a lo invisible, hubiese comprendido, de forma tácita, que ese abrigo no era un objeto olvidado, sino una suerte de monumento íntimo, un cenotafio sin nombre. Cada mañana, al salir, lo observaba con una mezcla de respeto y pesar. Era un recordatorio persistente de todo cuanto habíamos presenciado. No solo el desmoronamiento de una mentira, sino también la silenciosa redención de una verdad negada. ¿Por qué nadie lo retira?, pregunté en voz baja. Holmes, que hojeaba el Times con una taza de café entre las manos, no levantó la vista. Porque aún no ha terminado de decir lo que vino a decir. Había en sus palabras un dejo de solemnidad que no le era habitual. Entendí entonces que aquel abrigo, inerte pero elocuente, hablaba por todos los que no pudieron hacerlo. Era lápida y legado, testimonio de un sufrimiento que jamás halló juez, pero sí, al fin, una forma de justicia poética. Y si el abrigo persistía,
no era por descuido, sino porque, de algún modo, su presencia protegía algo más que la entrada de Baker Street. Protegía la memoria misma de quien, al desprenderse de él, había recobrado una forma de identidad que ya no necesitaba cobijo. He narrado muchos casos junto a Holmes, y he sido testigo de desenlaces donde la lógica triunfa. Los culpables son conducidos ante las autoridades, y la razón impone su orden sobre el caos. Sin embargo, confieso que este episodio, tan exento de pompa judicial, me dejó una impresión más duradera que muchos otros, porque aquí no hubo esposas ni celda, pero sí confesiones. No se dictó castigo, y sin embargo, se reparó un daño. No se habló de justicia, pero se practicó memoria. Y acaso eso sea, en el fondo, más importante. El abrigo, ya retirado por manos anónimas, dejó tras de sí una huella más profunda que la que habría impreso cualquier tribunal. Fue una tumba simbólica, sí, pero también un altar íntimo, erigido no para acusar, sino para recordar. Y me pregunto ahora, mientras escribo estas líneas, ¿es todo crimen una deuda con la ley o con la conciencia? ¿Es más eficaz el castigo o el acto de mirar al pasado con verdad y sin rencor? No tengo respuesta definitiva, pero sé que hay culpas que solo se redimen cuando alguien se atreve a recordar, no para juzgar, sino para dar nombre a lo que otros prefirieron borrar. A veces, lo único que queda de un crimen es una prenda abandonada y una herida que nadie quiere nombrar. ¿Y tú, crees que el olvido puede ser más injusto que la falta de castigo? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si esta historia resonó en tu interior, deja tu like, compártela con quien aprecie los enigmas del alma y suscríbete para seguir desentrañando misterios.